Hola a todos mis queridos amigos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy conmigo. Si eres nuevo por aquí, te doy la bienvenida más cálida del mundo, y si ya eres parte de esta comunidad, gracias por estar de vuelta. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que créanme ha dado mucho de qué hablar, algo que ha generado un montón de debate y que involucra a una figura que todos conocemos y admiramos, o al menos, a la que muchos seguimos de cerca. Vamos a hablar de Can Yaman, pero no de cualquier aspecto de su vida, sino de un momento particular, un estado de ánimo, una reacción que ha capturado la atención de muchos. Prepárense para un viaje un poco más íntimo, un poco más analítico sobre algo que sucedió, algo que dejó a muchos preguntándose, ¿qué estaba pasando? Y lo más intrigante de todo, es que hay un detalle clave que por respeto a la privacidad o por la forma en que se manejan las cosas en el mundo de las celebridades, vamos a mantenerlo en un segundo plano, algo así como un secreto a voces. Así que abróchense los cinturones, porque vamos a desgranar este misterio. Y antes de que se me olvide, si les gusta este tipo de contenido, si quieren seguir descubriendo las historias detrás de las cámaras, las emociones y las personalidades que nos cautivan, asegúrense de darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. Ahora sí, empecemos. Como les mencionaba, vamos a hablar de Can Yaman y en particular, de una situación que se percibió como de enojo. Pero no cualquier enojo, sino uno que parece estar relacionado con alguien, con una persona cuya identidad vamos a respetar y a la que, como dice el título que quizás ya vieron, no vamos a nombrar directamente. Piénsenlo como un acertijo o una situación donde la ausencia de un nombre hace que la especulación y la interpretación cobren aún más fuerza. Ustedes saben que Can Yaman es una figura que genera pasiones. Es un actor carismático, talentoso con una presencia escénica que hipnotiza, y es normal que su vida privada, o al menos los destellos de ella, capten la atención. Y en este caso particular, lo que se hizo público fue una reacción, una manifestación de descontento que muchos interpretaron como enojo. Imaginen la escena, un evento, una aparición pública, quizás una rueda de prensa, o incluso una interacción en redes sociales, donde Can, usualmente tan apacible o al menos profesional ante las cámaras, mostró una faceta diferente. No fue un arrebato explosivo, no fue una escena de gritos, sino algo más sutil, pero igualmente perceptible. Una mirada intensa, un gesto cerrado, una respuesta corta y tajante, o incluso un silencio prolongado que decía más que 1000 palabras. Fue esa energía, esa vibra de frustración o molestia que se transmitió, lo que hizo que los ojos se posaran en él y la pregunta empezara a circular, ¿qué le pasa a Can? Y aquí es donde entra en juego la otra persona. Si bien no vamos a decir su nombre, podemos inferir, por el contexto en el que se dio esta situación, que había una conexión, una relación, o al menos, una circunstancia que involucraba a alguien más. Y esa persona, por alguna razón, parece haber sido el catalizador de este estado de ánimo. Podríamos estar hablando de una relación sentimental, de una colaboración profesional que no salió como se esperaba, o incluso de una situación que afectó su esfera personal de una manera que él no pudo o no quiso ocultar por completo. Lo interesante de esto es cómo en el mundo de las celebridades, cada gesto, cada expresión, es analizado al microscopio. Y cuando se trata de alguien tan mediático como Can Yaman, cualquier mínima señal de incomodidad o enfado se amplifica exponencialmente. Pensemos en las posibles causas de este enojo sin especular demasiado, pero entendiendo las dinámicas que suelen rodear a las figuras públicas. A veces el estrés de la vida pública, las constantes demandas de atención, la falta de privacidad, pueden llevar a momentos de agotamiento emocional. Y cuando a eso se suma un conflicto o una situación personal delicada, es natural que la fachada profesional se quiebre un poco. Quizás la persona en cuestión dijo o hizo algo que hirió a Can, o que lo puso en una posición incómoda. Tal vez hubo un malentendido, una traición, o simplemente una diferencia de opiniones irreconciliable que escaló. La belleza de esto, desde un punto de vista narrativo, es que nos permite imaginar las múltiples capas de esta situación. Otra posibilidad es que el enojo no fuera algo dirigido directamente a esa persona, sino que fuera una reacción a algo que esa persona representaba o a una situación en la que esa persona estaba involucrada. Por ejemplo, si esa persona estaba siendo objeto de críticas injustas, y Can, sintiendo lealtad o protección, reaccionó de forma defensiva. O quizás esa persona estaba haciendo algo que afectaba negativamente la carrera o la reputación de Can, y él, al no poder intervenir directamente o al no querer generar un escándalo, mostró su frustración de manera más discreta.
El enojo, al final, puede tener muchas caras y muchos orígenes. Lo que hace este escenario tan intrigante es la sutileza. Si hubiera sido una pelea pública, un intercambio de insultos, la historia sería diferente. Pero aquí hablamos de un enojo más introspectivo, de una reacción que se filtró, que se percibió, pero que no se explicó en detalle. Y esa falta de explicación es lo que alimenta la curiosidad. La gente quiere saber, quiere entender qué hay detrás de esa expresión, qué hilo invisible une a Kanyaman con esa persona y qué fue lo que rompió la calma. A menudo en el mundo de las celebridades hay un equilibrio delicado entre lo público y lo privado. Y a veces ese equilibrio se tambalea. Cuando una figura pública, que generalmente proyecta una imagen cuidada y profesional, muestra vulnerabilidad o emociones negativas, es como si se abriera una ventana a su humanidad. Y eso para muchos es fascinante. Nos recuerda que a pesar de la fama, del dinero, de las portadas de revista, siguen siendo personas con sus propias luchas, sus propias frustraciones y sus propios momentos de enfado. Ahora hablemos de la discreción que rodea a este tema. El hecho de que el nombre de la persona no se mencione explícitamente es, en sí mismo, un elemento clave. Puede ser una decisión consciente por parte de Khan, para proteger a esa persona o para evitar un mayor escrutinio. O puede ser que la información simplemente no sea pública y solo se trate de rumores y especulaciones bien fundamentadas. En cualquier caso, esta omisión añade un aura de misterio. Nos invita a conectar los puntos nosotros mismos, a buscar pistas en entrevistas pasadas, en interacciones sociales, o en los comentarios de otros observadores atentos. Imaginen la cantidad de mensajes que debieron llegar a Khan o a su equipo después de ese momento. Preguntas, comentarios, intentos de descifrar la situación. Y es probable que la respuesta, si es que la hubo, fuera evasiva o simplemente inexistente. Y esa es la regla de oro en estos casos: si no se habla de ello, se convierte en un tema aún más interesante. También es importante recordar que la percepción pública de un enojo puede ser subjetiva. Lo que para una persona es una señal clara de molestia, para otra puede ser simplemente un momento de reflexión o de concentración intensa. Sin embargo, en el caso de Kanyaman, y dada la atención que generan sus emociones y su vida personal, es muy probable que lo que se percibió fuera genuino. Para entender la magnitud de esto, pensemos en la carrera de Khan. Ha pasado por proyectos muy exitosos, ha construido una base de fans masiva, y su vida sentimental, o los rumores sobre ella, siempre están en el ojo del huracán. Por lo tanto, cualquier incidente que involucre una emoción tan humana como el enojo, y que además esté vinculado a una persona desconocida para el público, tiene el potencial de generar un gran revuelo. Quizás deberíamos considerar también el impacto de la cultura y la forma en que se perciben las emociones en diferentes contextos. En algunas culturas, mostrar enfado abiertamente puede ser visto como un signo de debilidad, mientras que en otras, puede ser una muestra de autenticidad y pasión. Sin embargo, independientemente del contexto cultural, el hecho de que Kanyaman haya mostrado lo que muchos interpretaron como enojo, y que esto esté ligado a una persona no identificada, es lo que hace la historia tan cautivadora. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta situación? Primero, que incluso las figuras públicas más sólidas pueden tener sus momentos de vulnerabilidad. Segundo, que la discreción y la omisión de información pueden ser tan poderosas como la revelación. Y tercero, que la curiosidad humana es insaciable, especialmente cuando se trata de las vidas de aquellos que admiramos o que nos intrigan. Es fascinante cómo un simple gesto, una mirada, una atmósfera, puede desencadenar tantas preguntas y teorías. Y en el caso de Kanyaman y este misterioso enojo, la ausencia del nombre de ella actúa como un imán para la especulación. Podríamos pasar horas, días analizando cada detalle que se haya filtrado, cada comentario velado, intentando reconstruir la historia. Pero al final, la verdad completa puede que solo la conozcan ellos. Y precisamente por eso, porque no tenemos todos los datos, porque la historia está incompleta, es que podemos disfrutar de esta intriga. Es una invitación a reflexionar sobre las complejidades de las relaciones humanas, sobre la presión de la fama y sobre la forma en que nuestras emociones, incluso las más privadas, a veces se escapan a la vista pública. En resumen, hemos explorado la idea de Kanyaman experimentando un momento de enojo, un sentimiento que parecía estar vinculado a una persona cuya identidad mantenemos en el anonimato. Hemos analizado cómo la sutileza de la situación, la falta de información explícita y la propia personalidad mediática de Khan han contribuido a generar un gran interés y especulación.
Hemos considerado las posibles causas de este enojo, desde el estrés de la vida pública hasta conflictos personales, y hemos reflexionado sobre cómo las celebridades, a pesar de su imagen pública, son seres humanos con emociones reales. Y ahora, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en un tema tan intrigante y a la vez tan humano. Quiero agradecerles enormemente por haber estado aquí conmigo, por dedicar su tiempo a escuchar y reflexionar. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué interpretan de esta situación? ¿Creen que hubo algo más allá de lo que se vio? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si creen que fue interesante y entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, asegúrense de darle a ese botón de suscribirse y de activar la campanita para que sean los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Un abrazo gigante para todos.